Un abogado racista estrelló una silla en la espalda de un niño negro, sin saber que su padre es juez y está detrás de ellos. Oye, tú. La voz resonó como un látigo en el silencioso murmullo del despacho de abogados Kessler y hijo, incorporándolo de golpe. Acababa de meter un expediente en un carrito metálico cerca del salón, comprobando la etiqueta antes de continuar. El corazón le latía con fuerza al girarse, reconociendo ya el rostro que se dirigía hacia él. Malcolm Kessler. El nombre por sí solo ya pesaba dentro de las viejas paredes de madera del bufete. El socio principal, alto, con una melena plateada peinada en líneas rígidas y un traje que parecía cosido por la intimidación misma, avanzaba a toda velocidad como un hombre que no hacía preguntas, hacía suposiciones. Y decisiones. Elijah había oído su nombre susurrado en tono de advertencia durante los últimos 2 días, pero nunca se habían dirigido a él directamente, hasta ahora. ¿Qué haces aquí atrás? Srenia, resonó la voz de Malcolm. Sus ojos se clavaron en Elijah como un halcón que detecta algo fuera de lugar en el cielo. Elijah abrió la boca, pero las palabras le salieron atropelladamente. Señor, estaba... El señor, Rains dijo, me dijo que ordenara... ¿Nos está robando? Srenia, espetó Malcolm, acercándose. Su aliento olía ligeramente a café amargo y algo más ácido. Resentimiento. No esperó respuesta. Con una mano, agarró el brazo de Elijah con fuerza y lo acercó un paso más. Elijah hizo una mueca, casi dejando caer el portapapeles que llevaba. Soy el becario, dijo Elijah rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El señor Rains me registró. Tengo la placa, aquí mismo. Buscó torpemente la identificación que llevaba enganchada en la camisa. Le temblaban los dedos. Malcolm ni siquiera la miró. Tenía una mirada desorbitada, casi salvaje, de asco e incredulidad. No me importa lo que diga. No estaba aquí ayer. No pertenece a este lugar. Una pausa. La sala se había sumido en un silencio sepulcral. Un asociado junior sentado cerca cerró lentamente su portátil. Otro asistente legal, un hombre alto con gafas, se quedó paralizado junto al dispensador de agua sin saber si intervenir. La mirada de Malcolm se desvió hacia un rincón de la sala. Había una silla, un sillón antiguo de madera apoyado contra la pared, más decorativo que cómodo. Antes de que nadie pudiera moverse, hablar o respirar, Malcolm la agarró por el respaldo, la levantó del suelo y sin dudarlo, la blandió. El crujido de la madera al astillarse resonó por la sala como un disparo. Elijah se desplomó en el suelo, jadeando. La fuerza del golpe lo hizo caer hacia adelante sobre sus manos y rodillas. El hombro le palpitaba con un dolor agudo y penetrante. Una de las patas de la silla se desprendió y rodó por el suelo. Alguien gritó, quizá un becario. Salieron los teléfonos. Las cámaras hicieron clic. Algunos hombres se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por el horror. Otros retrocedieron lentamente, pálidos. Nadie se movió para ayudar. Malcolm permaneció de pie junto a Elijah, con el pecho agitado, agarrando la silla rota por el borde dentado. Pareció aturdido por un instante, como si no entendiera bien lo que acababa de hacer. La sala había pasado de la tensión silenciosa a la quietud absoluta en cuestión de segundos. Entonces se oyó la voz. ¿Qué acabas de hacer? No fue fuerte, pero lo atravesó todo. El silencio, la falta de aliento, la creciente confusión. Todas las cabezas se volvieron hacia el pasillo detrás de Malcolm, donde un hombre alto estaba en la puerta con un delgado expediente negro. Vestía un traje azul marino, impecable, pero era su presencia lo que paralizaba a la gente. Su rostro era tranquilo, indescifrable, pero sus ojos contenían la clase de furia que no gritaba. Esperaba. Era el juez Theodore Briggs. Avanzó lentamente sin apartar la vista de Malcolm. Eso... Estaba merodeando, balbuceó Malcolm, intentando recuperarse, con las manos aún agarrando la madera fracturada como un arma. No respondió. Parecía sospechoso. El juez ni pestañeó. Es mi hijo, dijo en voz baja. Malcolm se quedó boquiabierto. Su mirada iba de Elijah, que seguía temblando en el suelo, con una mano agarrándole el hombro al hombre que tenía delante. Tú... Apenas pudo pronunciar las palabras. El juez Briggs pasó junto a Malcolm sin volver a mirarlo. Se arrodilló junto a Elijah. Con suavidad le tocó la espalda al chico,
con el rostro tenso mientras evaluaba los daños. ¿Estás bien?, Srenia preguntó en voz baja. Elijah asintió, aunque le temblaban los labios. Creo que sí, susurró. Briggs lo ayudó a incorporarse, manteniendo una mano firme sobre el hombro de su hijo. Examinó los ojos de Elijah buscando claridad, equilibrio, y luego bajó la mirada hacia la madera astillada. Sus dedos se apretaron una vez alrededor del borde de la camisa del chico antes de levantarse lentamente. Y ahora se volvió hacia Malcolm. «Acabas de atacar a un menor», dijo el juez en voz baja pero cortante. «En un bufete de abogados, delante de 2 docenas de testigos». El rostro de Malcolm se estaba poniendo de un extraño tono gris. Bajó las manos lentamente, y la madera rota cayó con un ruido metálico. «No lo sabía, no dijo nada. Solo pensé...». Miró a su alrededor, como si rogara que alguien hablara por él, que dijera algo que deshiciera lo que había hecho. Pero la sala permaneció en silencio. «Parecía mi hijo», dijo el juez rotundamente, con la voz ahora más grave, resonando por toda la sala. «Y ahora acaba de cometer el peor error de su vida». Al mediodía, las luces parpadeantes danzaban en las ventanas del vestíbulo. Las placas de seguridad zumbaban sin parar mientras los investigadores internos entraban en Kessler & Sons con maletines, tabletas y expresiones severas. El silencio que siguió al incidente de la silla fue breve. Para cuando el juez Theodore Briggs sacó a su hijo del edificio, los videos ya habían inundado las redes sociales. Una grabación, capturada desde el teléfono de un asistente legal, tenía más de 200.000 visualizaciones a la hora del almuerzo. Otra fue reproducida sin parar por las cadenas de noticias locales. Las imágenes eran contundentes. Malcolm Kessler levantaba una silla y la estrellaba contra la espalda de un adolescente, rodeado de testigos atónitos. La puerta de piedra del bufete, antes estoica e impasible, ahora contenía un muro de furgonetas de prensa y equipos de cámara. Dentro, los teléfonos sonaban sin parar. Los socios susurraban tras las puertas de las oficinas. Kessler & Sons, un nombre que antes se pronunciaba con reverencia en la comunidad jurídica, se estaba desmoronando desde dentro. El bufete emitió un comunicado a última hora de la tarde, breve y vago. Lamentamos el malentendido ocurrido hoy y hemos suspendido temporalmente al señor Kessler en espera de una revisión interna. La palabra visier provocó otra ola de indignación en las secciones de comentarios públicos. Era demasiado tarde para suavizar lo que había quedado grabado. Al otro lado de la ciudad, en el Hospital General de San Vicente, Elijah yacía en una tranquila sala de recuperación con una venda blanca alrededor del hombro. El dolor era agudo, pero soportable. Lo que más le dolía era la vergüenza, la confusión de ser tratado como un criminal en un lugar que creía que cambiaría su vida para mejor. No había dicho mucho desde su llegada. Yacía acurrucado de lado, con el teléfono vibrando sobre la mesa, proveniente de compañeros, mentores e incluso desconocidos. Los ignoró a todos. El juez Briggs permanecía sentado en silencio a su lado, con los dedos entrelazados y los codos sobre las rodillas. Su chaqueta estaba tirada sobre el respaldo de la silla y la corbata aflojada. La calma en su rostro era tenue, como una tapadera que cubría algo que bullía por dentro. Había dedicado su carrera al derecho, confiando en el proceso, formando mentes jóvenes, imponiendo la justicia, pero hoy ese sistema se había derrumbado sobre su propia familia. «Sigo pensando», dijo Elijah por fin con la voz ronca, «¿qué habría pasado si no hubieras entrado cuando entraste?» Teodoro no respondió al principio. Se levantó y se acercó a la ventana, con los brazos cruzados, observando la zona de ambulancias. «No necesitas pensar en eso», dijo finalmente. «Lo que pasó hoy lo pagará». Elijah se incorporó un poco. «¿Pero lo hará de verdad?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Theodore se giró lentamente y sostuvo la mirada de su hijo. «Lo hará», dijo, «porque esta vez no voy a esperar a que alguien más intervenga». Al día siguiente, de vuelta en el juzgado, los susurros corrían más rápido que los expedientes. Los jueces se inclinaban sobre las mesas del almuerzo. Los secretarios se detenían mientras imprimían los expedientes. Todos habían visto el video. Algunos negaban con la cabeza con silenciosa compasión por Theodore. Otros lo evitaban por completo.
Algunos ya estaban calculando qué significaba esto para sus propias conexiones con el bufete. Pero el juez Briggs no tenía ningún interés en sus ideas políticas. Fue directo a su oficina, cerró la puerta con llave y abrió una carpeta manila que llevaba años acumulando polvo en el estante inferior. Dentro había viejas quejas, notas de antiguos becarios, rumores de auxiliares de derecho, nada concreto, nada procesable, pero suficiente para sugerir que Malcolm Kessler llevaba mucho tiempo al límite y que siempre había sido protegido. Theodore hizo llamadas, discretas. Contactó con un ex becario llamado Carlton, que había dejado la abogacía por completo. La voz de Carlton temblaba al teléfono. Me amenazó con destruirme, dijo. Dijo que nadie le creería a un chico como yo. Otro hombre, Julian, ahora auxiliar de derecho en otro distrito, contó que una vez presentó una queja que desapareció antes de que terminara la semana. Nadie le dio seguimiento, recordó. Pensé que no valía la pena luchar. Theodore tomó notas de cada conversación, de cada hilo. Empezó a cotejar los registros judiciales, comparando cronologías. Lo que surgió fue una imagen mucho peor de lo que había imaginado. Malcolm Kessler había evadido las consecuencias durante años gracias a una red de influencia, manipulación y miedo. De vuelta en casa, Elijah observaba todo desde la sala. Había salido de la escuela, con permiso administrativo tras lo sucedido. La atención era sofocante. Los periodistas habían acampado frente a su entrada. Su rostro aparecía en todas las noticias, siempre acompañado de esa imagen granulada de él en el suelo, acurrucado bajo la silla rota. Una noche, Elijah preguntó en voz baja, ¿por qué yo? Su padre, sentado frente a él con carpetas extendidas sobre la mesa de centro, hizo una pausa. Dejó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante. Porque la gente como él se cree superior a la ley, dijo Theodore, pero no es así. Le entregó a Elijah un bloc de notas nuevo y un bolígrafo. Escribe todo lo que recuerdes, cada palabra, cada segundo. Nos aseguraremos de que responda por todo. Elijah asintió. Esa noche se quedó despierto hasta pasada la medianoche, escribiendo en silencio. Fue la primera vez que sintió que su voz importaba. Pero mientras padre e hijo construían su caso, los problemas se cernían en la sombra. A puerta cerrada, Malcolm comenzó a reunir a sus aliados. Donantes adinerados, miembros de la Junta de la Facultad de Derecho, un viejo amigo de la universidad que ahora formaba parte del Comité de Ética. No podía borrar las imágenes, pero sí podía cambiar la narrativa. La primera difamación llegó días después, en forma de un artículo anónimo en línea que afirmaba que Elijah tenía antecedentes penales menores sellados. Era mentira, pero el daño ya estaba hecho. Capturas de pantalla del artículo se extendieron por los foros de mensajes. Una incluso apareció en el buzón de un profesor de la escuela de Elijah. Theodore respondió rápidamente, emitiendo un comunicado público negando la acusación y advirtiendo de difamación. Pero controlar los daños no fue suficiente. Siguieron otras tácticas, rumores sobre las calificaciones de Elijah, una cuenta falsa en redes sociales haciéndose pasar por él, comentarios que acusaban al juez de usar a su hijo para obtener influencia política. Eran distracciones calculadas, diseñadas para que la gente cuestionara lo que veían en cámara. Una mañana, Elijah se despertó y encontró un pequeño sobre blanco deslizado bajo la puerta principal. Dentro había una sola línea, escrita en negrita. «Vuelve a donde perteneces». Lo miró fijamente un buen rato. Luego fue a la cocina, se lo entregó a su padre y se sentó. Theodore lo leyó, apretando la mandíbula. «Esto se acaba ahora». Denunció la amenaza a la policía y la presentó como prueba. Pero confirmó lo que ya sabían. No se trataba solo de un acto de violencia. Se trataba de silenciar a quienes lo habían denunciado. Elijah, sin embargo, ya no tenía miedo. Esa tarde se paró frente a la ventana y observó a un grupo de periodistas recoger sus trípodes. Su reflejo en el cristal parecía, de alguna manera, más alto, más firme. Se susurró a sí mismo, «No me voy a ninguna parte». Más tarde esa semana, durante una tarde tranquila, Elijah volvió a ver a su padre revisando archivos. Cruzó la habitación, bloc de notas en mano, y dijo, «Lo terminé, todo lo que recuerdo. Puedes añadirlo a la evidencia». Theodore levantó la vista sorprendido. Tomó el cuaderno con cuidado hojeando las páginas.
Cada línea estaba pulcra, concentrada, honesta. «Lo hiciste bien», dijo. Elijah asintió levemente. «Quiero que sepa que no dejaré que esto me arruine». Theodore bajó la voz y su mirada se suavizó. «Ya no eres solo un niño», dijo. «Formas parte de algo más grande». Las puertas de la sala se abrieron exactamente a las 9 de la mañana. Malcolm Kessler entró como un hombre que aún se aferraba a la ilusión de control. Caminaba con la espalda recta y la barbilla en alto, flanqueado a ambos lados por 2 abogados con trajes a medida. Recorrió la sala rápidamente con la mirada. Paredes revestidas de madera, bancos de roble pulido, el sello tallado sobre el estrado del juez. Un territorio familiar. Su sonrisa burlona era leve pero inconfundible. Había estado en tribunales toda su vida, generalmente con otros respondiendo ante él. Incluso ahora, acusado, parecía creer que podía manipular el sistema que lo había protegido durante décadas. Pero cuando su mirada cruzó el pasillo y se posó en el estrado de los testigos, el ambiente cambió. Allí estaba el juez Theodore Briggs, no detrás de un mazo hoy, sino junto a su hijo, ambos vestidos con sencillez, tranquilos y serenos. La mirada de Malcolm se detuvo allí un instante de más. Su sonrisa burlona vaciló lo justo para revelar lo que yacía debajo. La duda. Elijah se sentó erguido, con los hombros rectos y el traje perfectamente planchado. Mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, pero sus dedos temblaban ligeramente. Las luces de la sala eran brillantes, casi demasiado cálidas, y el suave crujido de los papeles no hacía más que aumentar la presión. Podía sentir las cámaras sobre él, las miradas desde todos los rincones de la abarrotada galería. Una docena de reporteros llenaban las 2 últimas filas. Un analista legal susurró al micrófono, informando a los espectadores con cada cambio de tono. «Elijah Briggs, puede subir al estrado». La voz del secretario rompió el silencio. Elijah se levantó lentamente. Sus rodillas no temblaron, aunque la opresión en el pecho amenazó con ahogar sus primeras palabras. Pasó junto a su padre, quien le dedicó un único gesto tranquilizador, pequeño, firme, suficiente. Al subir al estrado, Elijah se sentó y ajustó el micrófono con cuidado. El alguacil se adelantó para tomarle juramento, y la voz de Elijah se tranquilizó. «Sí, acepto». El fiscal se acercó. Era un hombre fibroso llamado Raymond Halden, conocido por su precisión en juicios de alto perfil. No sonrió. Simplemente abrió una carpeta y habló con tono sereno. «Elijah, ¿puedes describir con tus propias palabras lo que ocurrió la mañana del 4 de junio en el despacho de abogados Kessler & Sons?» Elijah inhaló lentamente. Tenía la boca seca, pero no bajó la mirada. Miró al frente, al juez, al estrado del jurado, a las docenas de ojos que esperaban su vacilación. «Me habían asignado la tarea de organizar los archivos en la sala de atrás», comenzó. «Era mi segundo día como pasante. Estaba devolviendo una carpeta al carrito cuando oí que alguien me gritaba». Halden asintió. «¿Quién gritó?» «Malcolm Kessler. ¿Le hizo alguna pregunta antes de actuar?» «Number no me preguntó mi nombre. No me pidió identificación. Me vio la piel», dijo Elijah, con la voz ligeramente más gruesa. «¡Y me golpeó!». Se oyeron jadeos en la galería. Alguien dejó caer un bolígrafo. Malcolm se inclinó ligeramente hacia su abogado, susurrando rápidamente. El abogado principal del equipo defensor, un hombre corpulento llamado Bryce Alcott, pidió un contrainterrogatorio. «Objeción», dijo Alcott rápidamente. «Conclusión sin pruebas». «Rechazada», respondió el juez sin dudar. «Continúe, señor Briggs». A Elijah le ardía la garganta, pero insistió. Relató cada detalle: el grito, el agarrón, la silla que se desplomó, el momento del colapso, el silencio ensordecedor que siguió. Incluso recordaba el olor de la alfombra, a café suave y polvo. Cuando Halden terminó, Alcott se levantó con un suspiro teatral, ajustándose los gemelos mientras se acercaba al estrado. «Elijah, afirmas que el señor Kessler te atacó sin provocación», empezó. «Pero no es cierto que no figurabas en la lista de empleados esa mañana». «Tenía una credencial de invitado», respondió Elijah con calma, «firmada por el señor Rains. Fue mi mentor durante las prácticas». «Pero el señor Kessler no lo sabía, ¿verdad? Quizás creía que estabas, digamos, accediendo a material restringido». «No lo estaba», dijo Elijah con firmeza. «Estaba clasificando archivos como me dijeron». «¿Y qué buscabas cuando te confrontó?».
Una carpeta, respondió Elijah. La que me pidieron que clasificara. No estaba robando. La pausa posterior fue larga y deliberada. Alcott contuvo la respiración un segundo más de lo previsto, esperando que Elijah cometiera un error. No lo hizo. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. Los periodistas garabateaban frenéticamente. De vuelta en la mesa de la defensa, Malcolm se puso rígido. Tenía las manos apretadas bajo la mesa, los nudillos blancos. Elijah, intentó Alcott de nuevo, ahora más suave. ¿Dirías que el señor Kessler actuó en defensa propia? Elijah parpadeó. Él sostenía una silla, yo no sostenía nada. Se oyeron risas en la galería. El juez golpeó el mazo. Orden. Una interrupción más y despejaré la sala. Alcott retrocedió, entrecerrando los ojos. No más preguntas. El juez que supervisaba el caso, un hombre justo y estoico de un distrito vecino, le hizo un gesto a Elijah. «Puedes renunciar». Elijah regresó a su asiento junto a su padre. Theodore se inclinó. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. Afuera los manifestantes se congregaron a las puertas del juzgado. El movimiento había crecido. Estudiantes, activistas y exbecarios se pararon con carteles que decían «Justicia para Elijah, fin al abuso legal y no más silencio». Los equipos de televisión informaron en vivo mientras la multitud coreaba. Un hombre, un ex empleado llamado Jonás, se presentó públicamente por primera vez. Contó a los periodistas cómo Malcolm una vez intentó despedirlo por usar zapatillas deportivas durante un turno de archivo de fin de semana. Dijo que tenía un aspecto poco profesional, relató Jonah. Pero la verdad es que no le gustaba nada mi aspecto. Siguieron más historias. Otro hombre, Pierce, ahora fiscal en otra ciudad, recordó haber sido despedido después de que Malcolm lo llamara una organización benéfica de acción afirmativa. El tribunal ya no se trataba de un chico y un ataque, se había convertido en un reflejo de décadas de injusticia silenciosa. Incluso dentro del juzgado se produjeron cambios. Un juez de alto rango anunció su recusación de 5 casos en curso relacionados con Kessler, alegando incomodidad personal. Otro presentó una carta sellada al fiscal del distrito reabriendo antiguos expedientes de mala conducta. La red de protección con la que Malcolm alguna vez contó se estaba desmoronando. Entonces llegó el giro. Sucedió silenciosamente. Una noche, Elijah estaba sentado en el comedor, revisando una vieja caja de cartón con archivos que le habían pedido que devolviera al juzgado. Mientras hojeaba formularios sueltos y memorandos amarillentos, algo le llamó la atención. Una carpeta sin etiqueta. La abrió. Dentro había documentos escaneados, correos electrónicos, memorandos internos, correspondencia legal. Contaron una historia oculta. Años antes, un abogado junior llamado Wesley Darrington había presentado una denuncia interna alegando haber sido agredido en una trastienda por un socio. La denuncia había desaparecido, pero allí estaba. Declaraciones de testigos firmadas, un recibo de pago marcado como acuerdo confidencial y un memorando de Malcolm indicando que todos los registros se manejaran con discreción. Elijah miró la carpeta. El corazón le latía con fuerza. Se la llevó a su padre, quien examinó los documentos con creciente incredulidad. «Esto no es solo mala conducta», dijo Theodore, hojeando las páginas. «Esto es destrucción de pruebas, conspiración». Entregaron el expediente al fiscal a la mañana siguiente. Raymond Halden leyó el contenido en silencio. Luego, sin decir palabra, sacó su teléfono y llamó al fiscal de distrito. Al final de la semana, los cargos contra Malcolm fueron modificados. Obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas, conspiración para ocultar una agresión laboral. La sala, antes tensa, ahora parecía presionarlo como una marea creciente. Cuando Malcolm regresó para la siguiente audiencia, su rostro estaba pálido. Ya no tenía esa sonrisa burlona. Los periodistas le gritaban preguntas que él ya no intentaba responder. Incluso sus abogados parecían inseguros. Porque esta vez no solo enfrentaba cargos de agresión, se enfrentaba a cargos de obstrucción, manipulación y conspiración. Y esta vez, ninguna influencia podría ayudarlo. De todos los cargos, este tribunal declara al acusado culpable. Las palabras impactaron la sala como un martillazo final, resonando por toda la sala con una serena firmeza que no dejaba lugar a confusión. En la galería, el silencio se asentó como polvo. Algunos se inclinaron hacia adelante,
Otros cerraron los ojos, pero nadie se movió. Todas las miradas estaban fijas en Malcolm Kessler. No se inmutó. No parpadeó. Simplemente permaneció allí sentado, con los hombros erguidos, el rostro pálido y los labios apretados. Pero bajo la quietud, la derrota era inconfundible. Su postura, antes orgullosa, se había desvanecido ligeramente. La sala, donde antes había dictado sentencia con intimidación y reputación, era ahora un lugar de ajuste de cuentas. El juez, un forastero neutral asignado desde otro distrito para garantizar la imparcialidad, no se demoró. Señor Kessler, continuó, se le decreta prisión preventiva en espera de la sentencia formal. Se le deniega la libertad bajo fianza. 2 agentes se acercaron a él. Uno le tocó suavemente el brazo, como recordándole que el momento era real. Se puso de pie lenta y silenciosamente, con la mandíbula apretada en lo que parecía resistencia, pero se sentía más como resignación. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. La sala permaneció en silencio. Cerca de la primera fila, Elijah Briggs estaba sentado con su padre a su lado. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, pero esta vez no le temblaban los dedos. Tampoco sonreía, no había regodeo en sus ojos, solo calma, un alivio mesurado, una paz que no había sentido en meses. Mientras se llevaban a Malcolm, Elijah observaba sin odio. Había imaginado este momento cientos de veces, pero ahora que era real, no sentía necesidad de venganza. La justicia había hecho lo que debía hacer, no rápidamente, no fácilmente, pero sí concienzudamente. Afuera, las escaleras del juzgado eran un torbellino de cámaras y micrófonos. Los reporteros se abrían paso a empujones. Los partidarios de Elijah estaban de pie con carteles que decían: «Te vemos, la justicia prevalece y protege a nuestra juventud». Pero Elijah no salió corriendo. Él y su padre esperaron dentro unos minutos más, dejando que el ruido se calmara. Cuando finalmente salieron, la luz del sol les dio de lleno en la cara. Se dispararon decenas de flashes, pero Elijah no se inmutó. Theodore puso una mano en el hombro de su hijo mientras bajaban las escaleras. «No solo sobreviviste a esto», dijo. Su voz era firme, orgullosa. «Cambiaste algo». Y lo había hecho. En las semanas posteriores al veredicto, el efecto dominó se extendió rápidamente. Kessler y hijo legal Chambers, antes considerado intocable, comenzó a derrumbarse bajo el peso de sus propios secretos. Con Malcolm tras las rejas, los socios principales restantes del bufete se pusieron manos a la obra. Se presentaron demandas. Se citaron los expedientes. Una junta de revisión abrió una investigación ética y en 30 días, 4 abogados renunciaron o entregaron sus licencias. El bufete se disolvió oficialmente una semana después de la condena de Malcolm, pero lo que surgió en su lugar fue algo mucho más significativo. En colaboración con la Junta Legal del Estado y varios asesores independientes, se lanzó una nueva iniciativa de pasantías y mentoría, la Iniciativa Briggs para la Justicia y la Equidad. Recibió su nombre en honor a Elías. No solo por compasión, sino en reconocimiento a lo que había soportado y lo que había ayudado a exponer. El programa se centraría en apoyar a estudiantes de minorías que estudiaban Derecho, ofreciéndoles experiencia legal, mentoría y protección contra la discriminación dentro del sistema. Elijah no pidió ser el centro de atención, pero tampoco lo rehuyó. Aceptó su lugar con discreta dignidad. Dio discursos en centros juveniles y escuelas, hablando de la importancia de la valentía, no una rebeldía ruidosa, sino la firme, la que escucha, observa y luego se pone de pie. Les decía a los estudiantes que guardar silencio tenía un precio. Esa verdad, por dolorosa que fuera, podía derribar muros. Una tarde, durante un evento en la preparatoria East Marlow, un niño se le acercó. Aparentaba apenas 12 años. «¿Tener miedo significa que no soy fuerte?», Zrenia preguntó el niño. Elijah se arrodilló a su lado. «Tener miedo significa que eres fuerte», dijo. «Porque no te has rendido. Sigues aquí. Eso importa más de lo que crees». Esos momentos eran los que más le importaban, más que las cámaras, más que los titulares. Fueron victorias silenciosas, las que significaron que otros tal vez nunca tendrían que enfrentar lo que él vivió. Poco después llegaron ofertas de becas. Una incluía una carta personal del decano de la Academia de Derecho Crestmore, una prestigiosa facultad regional. Decía: «Creemos en voces como la tuya. Ven a perfeccionarla con nosotros».
Theodore leyó la carta 2 veces antes de entregársela a Elijah con una sonrisa discreta. Mientras tanto, la caída de Malcolm del poder era total. En prisión, era solo un nombre más. Su disculpa, enviada a través de su abogado, fue noticia durante un solo día antes de desvanecerse en el olvido digital. Fue breve, con aires legales y carente por completo de la reflexión que la gente esperaba. A nadie le importó. Su poder se había esfumado. Su legado, antes cimentado sobre el miedo y la influencia, ahora yacía sepultado bajo el escándalo y la convicción. Pero la verdadera victoria no residía solo en la convicción, estaba en la forma en que el sistema se había visto obligado a verse a sí mismo. Surgieron revisiones internas en múltiples despachos de abogados. Los bufetes actualizaron sus políticas de conducta. Los jueces revisaron las estructuras de mentoría vinculadas a las prácticas judiciales. Los padres contaron la historia a sus hijos, no como una advertencia, sino como una lección de valentía. Estaba en cada estudiante que se sentaba un poco más erguido, en cada bufete que añadía una salvaguardia, en cada funcionario que comprendía que el silencio ya no era seguro. El día de la sentencia de Malcolm, Elijah decidió no asistir. No necesitaba oír la lectura en voz alta de los años que había pasado, no necesitaba ver el capítulo final de un hombre ya derrotado. En cambio, pasó la mañana caminando por el sendero del jardín detrás del juzgado con su padre. El cielo era amplio y azul. El viento tiraba suavemente del cuello de su camisa. «Sigo pensando», dijo Elijah en voz baja, «en cuánto cambió todo». Teodoro lo miró. «El cambio no es fácil», dijo, «pero una vez que empieza, sigue avanzando». Se detuvieron junto a un banco. Elijah giró la cara hacia el sol, entrecerrando los ojos ante el brillo. Dejó que el calor le impregnara la piel. «Ahora sé lo que quiero ser», dijo. Theodore arqueó una ceja. «¿Ser abogado?» Elijah negó con la cabeza lentamente. Las comisuras de los labios se elevaron con silenciosa seguridad. «Number, quiero ser juez». Y con eso, se adentraron en un futuro que ni Malcolm Kessler ni nadie como él podría volver a controlar.